buenos días. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Mercedes Malavé, promotora del movimiento Cambio en Paz, para analizar los más recientes anuncios en materia económica realizados por el Ejecutivo Nacional y, por supuesto, el contexto político del país en el marco de la campaña presidencial para el 28 de julio. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en Venevisión y un saludo a toda la audiencia de este importante canal. En esos recorridos que realiza usted por el municipio Baruta, ¿cuál es el principal problema del cual se quejan los venezolanos, los ciudadanos? Creo que es extrapolable al país. Efectivamente, si hiciéramos una nube de palabras sobre cuáles son los problemas más recurrentes o las palabras que más usa el venezolano para hablar de la crisis, yo diría que hay dos palabras que saldrían muy grandes, la palabra agua y la palabra salario. Salario entendido en sentido amplio, no solo un 15 y último, sino cómo mejorar mis ingresos, cómo puedo generar más ingresos para mi familia, para mi casa, para arreglar tantos desperfectos, para poner al día tantas cosas que se han ido deteriorando y no ha habido manera de afrontarlas con recursos. El tema del agua en todo su aspecto, digamos, conocido, no solo hay problemas de aguas blancas, también hay muchos problemas de aguas negras, hay tuberías que están ya vencidas, hay problemas de inundación, hay peligro ahora que vienen las lluvias, mucho miedo sobre el tema de qué puede pasar si las aguas suben los niveles de las quebradas y están tapadas las alcantarillas, y luego el tema del agua potable, que no llega el agua, 3 semanas, un mes sin agua son los problemas más graves que sienten los venezolanos. Y en otras palabras un poco más pequeñas, yo diría el tema energía eléctrica, gas, gasolina, gasoil para los transportistas. Y también hay muchas quejas por la vialidad, el estado de las vías es deplorable y los carros sufren mucho, los vehículos, los camiones por esto. Y también el tema de la inseguridad está volviendo otra vez a preocupar a las personas, ¿no? ¿Cómo se resuelve el problema del agua, por ejemplo, en la ciudad de Caracas? Mira, qué buena pregunta, ¿no? Porque el tema del agua es un problema muy antiguo en Venezuela. Llevamos varias décadas sabiendo que estos problemas, si no se afrontan, iban a empeorar y de hecho ahorita están en una de sus peores facetas. Hay que mejorar con inversión todo el tema del agua, desde su almacenamiento en represas hasta toda su distribución. En Baruta casi toda la tubería de aguas blancas está en un estado de deterioro tal que se rompe cada tantos metros, hay que romper la calle, por lo tanto a veces pareciera que hay que condenar muchas tuberías y poner una tubería completamente nueva en muchas zonas de Baruta y seguramente del país es igual. Esto requiere grandes inversiones, proyectos especiales para el tema del agua en Caracas y en el interior del país, en muchos aspectos, en muchos factores. Donde se puede hacer un pozo, pues hay que hacer pozo, donde se pueda mejorar los tanques de almacenamiento, pues mejorarlo, donde se pueda construir otra represa, se construye, donde se tengan que sustituir tuberías o construir tuberías alternas, hay que construirlas. Entonces es un tema que requiere inversiones importantes de dinero. Yo creo que hay financiamiento para eso, financiamiento fuera del país, financiamiento internacional. Recordemos que Venezuela prácticamente entró en un proceso de reconstrucción nacional, y uno de los grandes temas de la reconstrucción tiene que ver con los servicios públicos en general. El tema del agua es vital, además forma parte de los derechos humanos universales, por lo tanto se puede conseguir, si logramos estabilidad política en el país, reconocimiento internacional, el financiamiento necesario para mejorar todo ese sistema de agua en Venezuela. Mencionaba usted también el salario como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero parece que hay una correlación entre el incremento del salario y la inflación. ¿Cómo hacer qué tiene que hacer el Estado para lograr que esto sea sostenible, que no afecte a los venezolanos? Sí, la verdad es que estamos en el mes de mayo y yo creo que desde hace muchos años los venezolanos no esperan nada del 1 de mayo, ¿no? Porque saben que esos aumentos salariales o esa bonificación del salario no les trae nada bueno. Prácticamente se ha convertido en una mala noticia, ¿no? Cada 1 de mayo. ¿Cómo se resuelve el problema del salario? El problema del salario, lo primero que hay que decir es que no se resuelve por decreto. Nadie puede decretar una mejora salarial en ningún país del mundo, y en Venezuela tampoco, ¿no? Porque es una serie de eventos concatenados que le dan estabilidad económica al trabajador, ¿no? Por lo tanto, el salario se mejora cuando mejoran las condiciones económicas del país, cuando hay inversión,
que genera empleo, empleos de calidad y bien remunerados. Cuando hay educación y la gente está bien preparada, tiene un buen currículum, puede acceder a buenos puestos de trabajo. El salario mejora o el poder adquisitivo mejora cuando el país tiene un buen sistema de salario, de pensiones y jubilaciones que no estafen al trabajador cuando se tiene que retirar, sino que lo mantenga con un salario digno después de haber trabajado años. Para eso en Venezuela en este momento hace falta financiamiento también internacional, porque no puedes cargarle a ninguna empresa que está empezando en Venezuela, que está recuperando la confianza, que está volviendo a invertir, no le puedes cargar una serie de tributos y de impuestos que más bien los desincentiven a la inversión y le hagan pues dudar más de si vale la pena no invertir en Venezuela, ¿no? Por lo tanto, es un tema que se resume en una palabra, esa palabra es confianza. Para que haya confianza tiene que haber estabilidad política y social en el país y también tiene que haber gente preparada para que los inversionistas digan qué bueno es producir en Venezuela porque hay gente preparada, gente que sabe hacer bien el trabajo, gente que rinde profesionalmente y todas esas condiciones que no se dan de un día para otro ni se dan el 1 de mayo, son procesos que tienden a mejorar la calidad de vida del trabajador a mediano y largo plazo, ¿no? El presidente de la República dijo el lunes que el CENIAT había aumentado 70% su recaudación durante 2024, en lo que va de 2024, y relacionó este hecho con la recuperación económica. ¿Piensa usted que hay un vínculo entre el aumento de la recaudación tributaria y la recuperación económica? Bueno, creyendo en las declaraciones del presidente de la República, cosa que a veces uno duda, ¿no? Porque no hay publicaciones claras emitidas por el Banco Central, etcétera. Digamos lo que dicen muchos economistas, que esa recuperación no se puede ver en número de porcentajes, sino en ir de un sótano 12 a un sótano 11, ¿no? O sea que Venezuela cayó a unos niveles muy bajos, muy bajo cero, y está remontando, pero todavía falta muchísimo para llegar al nivel promedio y luego para llegar a tener niveles de mejoría económica realmente, ¿no? La verdad es que la percepción del venezolano es que la economía está estancada, es que el mercado es muy pequeñito, por lo tanto tampoco es que los emprendedores tengan un mercado grande de clientes en los que hay demasiados emprendimientos para el poco mercado que hay y que el poder adquisitivo de ese mercado, solo un porcentaje muy pequeño tiene un poder adquisitivo grande, la gran mayoría no tiene acceso a recursos como para poder consumir bien y consumir de una manera que amplíe la demanda en Venezuela, ¿no? También dijo el Ejecutivo Nacional que con o sin sanciones iba a continuar el crecimiento económico. ¿Es posible crecimiento económico, digamos, bajo un esquema de sanciones? Mira, las sanciones con el tiempo tienden a ser, digamos, a perder su efecto, ¿no? Pero en Venezuela las sanciones tienen un impacto importante y creo que es porque estamos en el hemisferio occidental, muy cerca de los Estados Unidos, que es un cliente muy importante para Venezuela. Es verdad que países que llevan 30, 40 años sancionados han logrado mejorar su economía a pesar de las sanciones, pero son países que se encuentran en el hemisferio oriental, que están cerca entre ellos, que pueden establecer redes de distribución, redes comerciales, redes económicas en un espacio geográfico cercano y que además son grandes economías, ¿no? En el caso de Venezuela las sanciones afectan muchísimo, afectan la confianza que hablamos al principio, que es súper necesaria para la inversión, afecta las transacciones económicas y afecta la llegada de clientes cercanos como países latinoamericanos, el mismo Estados Unidos, Centroamérica, México, que no ven manera de llevar sus negocios y de conducir sus finanzas si el país está sancionado. Así que las sanciones sí afectan muchísimo, pero yo sí creo que hay un tema de sobrecumplimiento y que hay un tema de seguridad financiera que los inversionistas, al menos los que quieren invertir en Venezuela y los propios venezolanos que tienen posibilidades de invertir, pues no... las sanciones le frenan para eso, ¿no? En el contexto de la campaña presidencial de cara a las elecciones del 28 de julio, ¿a quién apoya el movimiento Cambio en Paz? Cambio en Paz ha estado siempre promoviendo la unidad y el voto, ¿no? Son dos palabras inseparables. ¿Unidad para qué? Para el voto, ¿no? Nosotros nunca acompañamos llamados a la abstención. Creo que hoy en día prácticamente nadie habla de abstención. Y
y la unidad es la mayor cantidad de factores políticos que estén alrededor de una propuesta candidatural, de un candidato en específico. En Venezuela se realizaron unas elecciones primarias, hubo una gran participación que fue llevando a la candidatura de Edmundo González, y nosotros pensamos que es el candidato que hoy en día reúne el mayor consenso. El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, ha hablado de que es necesario un gran acuerdo político para resolver la crisis de gobernabilidad que tiene Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Completamente de acuerdo. Eduardo lleva mucho tiempo insistiendo en una cosa fundamental. De nada sirve cambiar el gobierno si ese cambio no nos lleva a resolver la crisis. Volvemos al inicio de la entrevista. ¿Qué le preocupa al baruteño? ¿Qué le preocupa al venezolano? La crisis de servicios públicos, la crisis del salario, la crisis del empleo, la crisis del poder adquisitivo. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con un gran acuerdo de gobernabilidad que le dé estabilidad al país. La estabilidad lleva a muchas cosas. Lleva a que pueda haber inversiones a mediano y largo plazo, y no inversiones para recuperar rápido y sacar mi dinero, ¿no? Sino que el dinero se quede aquí generando más inversión, generando más productividad, etcétera. Luego, la estabilidad hace que haya seguridad jurídica, que las personas no sientan que esto es así porque estamos en año electoral o porque el precio del petróleo está en tal monto, sino que esto es así porque va a ser así y porque ya las instituciones son sólidas, funcionan de manera estable, esté quien esté, gobierne quien gobierne. Entonces, esa estabilidad se logra mediante un acuerdo. En Venezuela se hizo un gran acuerdo de gobernabilidad llamado el Pacto de Punto Fijo, que le dio 40 años de estabilidad, crecimiento, inversión al país. Hay que hacer un nuevo acuerdo de gobernabilidad que nos vuelva a dar, ojalá no 40, sino 80, 100 años de estabilidad. Para cerrar brevemente, hay una propuesta de un candidato presidencial que de reforma constitucional, volver al sistema bicameral en el Parlamento, recortar el periodo presidencial y, por supuesto, eliminar la reelección indefinida. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, muy bien. Me parece que forma parte de este acuerdo de gobernabilidad necesario para darle garantías a todas las partes de que van a ser respetados en sus derechos políticos. Me parece buena idea volver a la bicameralidad. Todo lo que nos acerque a los procesos democráticos de los países más democráticos del mundo, de los países europeos, de los países latinoamericanos, que tienen más o menos estas cosas que tú acabas de mencionar, son buenas. Por lo tanto, me parece una propuesta muy buena. Ahora, al venezolano, esos acuerdos políticos no es que le interesen mucho, ¿no? Ellos apoyarán eso en la medida en que eso ayude a resolver la crisis económica, que es lo que más les afecta. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Mercedes Malavé, promotora del movimiento Cambio en Paz. Hablamos sobre el contexto político nacional, sobre los más recientes anuncios en materia económica realizados por el Ejecutivo. No se aparte de su pantalla, siga con más de Noticias Venevisión.